Hemos regresado a nuestro programa Tiempo Reformado y estamos en el segundo bloque y estamos viendo el tema de la soteriología en nuestro tiempo de doctrina bíblica reformada. La semana pasada nosotros hemos visto las 9 etapas del procedimiento de la salvación y hemos también visto de manera resumida cada una de ellas. La primera etapa era el llamado de Dios para la salvación. Para lograr esto, Dios utiliza un eje, un ente ajeno, para que podamos escuchar el Evangelio, para así poder ser llamado a la salvación. También habíamos dicho de que para que ese llamado sea efectivo, era necesario que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Entonces, ¿qué obra realiza el Espíritu Santo en nuestro interior? O sea, para poder lograr nuestra salvación, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestro interior? Y el trabajo es de regenerar, ¿no? O sea, hacer nacernos de nuevo. Aquellos quienes son regenerados por el Espíritu Santo comprenden el Evangelio y lo reciben con gozo, mientras que los que no son regenerados, los que no son nacidos de nuevo, rechazan la buena noticia. Por lo tanto, ser regenerado es un procedimiento esencial e imprescindible para alcanzar la salvación. Jesús dijo en Juan 3, versículos 3 y 5, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. También dijo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ah, Como Dios sabía que el hombre no puede salvarse a sí mismo, por sí mismo, hizo que el hombre sea regenerado a través del Espíritu Santo para poder así alcanzar la salvación. Y hoy vamos entonces a ver un poco acerca de este segundo punto, que es la regeneración. ¿Cuál es el significado y por qué la necesidad de la regeneración? Ser regenerado tiene significado de nacer de arriba, nacer de nuevo, renacer, ¿sí? Entre otros que podríamos mencionar. Sin embargo, esto se refiere que el Espíritu Santo siembra una semilla, una simiente de la santa vida de Dios en el hombre y revive al hombre que estaba muerto espiritualmente. Toda persona, como nosotros sabemos, nace como descendencia de Adán, por lo cual engendra la naturaleza de Adán, que es el estar muerto espiritualmente. Como consecuencia de ello, el hombre pierde la vida espiritual y la relación de Dios se ha roto, lo cual no nos permite tener el discernimiento espiritual. Solo se enfoca en hacer las cosas terrenales y carnales. Esto me refiero a las personas que todavía no son regeneradas y que simplemente siguen su vida, el rumbo de su vida como la descendencia de Adán. Y siendo enemigo de Dios, hace todo lo contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el hombre es un ser que nada puede hacer por su salvación. La única manera que el hombre puede ser salvo, la única manera que el hombre que se encuentra en dicho estado pueda ser salvo, es que el Espíritu de Dios salve y reviva el ser que estuvo muerto espiritualmente. Cuando la vida espiritual del hombre es recordada y esa vida espiritual del hombre es recobrada, también llega a tener discernimiento espiritual. Entonces, esto es porque las cosas espirituales solo pueden ser discernidas espiritualmente. Y si nosotros estuvimos muertos espiritualmente, no hay cómo podíamos discernir las cosas espirituales. De esta manera, ser regenerados es haber recibido la semilla, la simiente de la santa vida que Dios ha puesto en el hombre que estaba muerto espiritualmente. ¿Para qué? Para poder hacerlo revivir. Por eso, si vemos en la Biblia, en 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. En el interior del corazón del hombre está depositada, ¿qué cosa? La simiente de Dios. Si vemos en Efesios capítulo 2, versículo 5, también nos dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, regenerar es crear nuevamente el hombre de manera espiritual.
El segundo punto que nosotros podemos ver es que el hombre que ha sido regenerado se agrada de las cosas espirituales. Esto quiere decir que como el hombre regenerado ha recibido la simiente de la vida de Dios en él y ha pasado de muerte a vida espiritual, definitivamente ahora ya no buscará lo anterior, sino buscará más las cosas espirituales. Desde el momento que es regenerado, afecta de manera íntegra, donde todo su sentimiento, emoción, intelectualidad y voluntad propia cambia su rumbo. Por eso es que aquellos que son regenerados ya no siguen el rumbo de su deseo anterior, sino cambian a un rumbo más santificado. Las cosas que antes les agradaba, ahora ya no les agrada más. ¿Por qué? Porque son regenerados. Toda persona nace con el carácter carnal por ser descendiente de Adán. Por eso es que aborrecemos las cosas espirituales y seguimos las cosas carnales. Pero desde el momento que somos nosotros regenerados por el Espíritu Santo, el eje que gobierna a esta nueva vida no soy yo, sino que ese eje mismo ya ahora es santificado, por lo cual ya no puedo tener el control solo de mi vida. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20 también nos está diciendo, y les daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Así como el versículo está diciendo, Dios hace que el hombre sea regenerado por el Espíritu Santo y le da un nuevo corazón, quitando el corazón de piedra, quitando el corazón anterior, el corazón que ya estaba muerto. ¿Para qué? Para así poder obedecer a los decretos de Dios. De esta manera, el hombre que le hacía la contra a Dios ahora está buscando más ansiosamente a Dios. Y los que perseguían a Jesús ahora son aquellos quienes adoran a Jesús. Por eso, los hombres regenerados son personas que se gozan de estar en la palabra, les agrada, les encanta y están muy enamorados de la palabra. La reciben y adquieren una fe que los lleva a la salvación. Por más que se predique el evangelio a muchas personas, hay quienes reciben con agrado la palabra, pero hay otros que lo rechazan. Lo que determina si lo reciben o no es la regeneración. Los que son regenerados reciben el evangelio, pero los que no simplemente lo rechazan. Por lo tanto, ser regenerado es imprescindible para alcanzar la salvación y es la causa de toda obra de la fe. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un hombre intelectual y siempre solía hacer las cosas diligentemente. Por eso es que antes de ser regenerado con su pasión y conocimiento, él se esforzó para perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque él pensaba de que él estaba en lo correcto y por eso, por celos de su doctrina, por celos de su creencia, es que él diligentemente fue a perseguir a los cristianos. Sin embargo, después de haber tenido el encuentro personal con Jesús, o sea, después de haber sido regenerado, utilizó todo en cuanto tenía. ¿Para qué? Para extender el reino de Dios y proclamar el evangelio del reino. Todos los talentos y cosas adquiridas siguen vigentes, pero la forma de ver las cosas difieren. Por eso, el hombre regenerado cambia su esencia a lo espiritual. En tercer lugar, la regeneración es una obra netamente del Espíritu Santo y este es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta sí o sí. Ser regenerado no depende de la voluntad ni menos del esfuerzo del hombre, sino es una obra netamente del Espíritu Santo. Por eso, cuando se refiere al hombre regenerado, la Biblia lo denomina como aquel que ha nacido de Dios o también aquel que vino de arriba. Tal como un bebé nace, no nace por su propia cuenta, sino tiene que ser una labor netamente de los padres para que pueda ser engendrado y ver así la luz del mundo. Asimismo es el hombre regenerado,
que no depende de él, sino depende del Espíritu Santo. Entonces, esa es la razón por la que Jesús dice en Juan capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Asimismo, el hombre no puede ser regenerado a través de algún entrenamiento, alguna capacitación, moralidad, esfuerzo o cualquier otra manera, sino es el obrar de Dios a través del Espíritu de Dios. La regeneración también es instantánea. Tenemos que recordar de que es algo momentáneo, en el momento, y uno no se da cuenta en el momento del acto. Para que el hombre sea regenerado, no lleva mucho tiempo. Esta labor de la regeneración no va a demorar mucho tiempo. Cuando el Espíritu Santo deposita una nueva vida en el interior de la persona, ese acto mismo no lleva mucho tiempo y es algo rápido. Así como un difunto se levanta de la nada, es así de rápido. El Espíritu de Dios obra de una manera que el hombre no se da cuenta de que está siendo regenerado. Y la misma Biblia declara que no se puede darse cuenta. Juan capítulo 3, versículo 8 también dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros, la verdad, no podemos ver el viento ni saber de dónde viene y hacia dónde va, pero podemos percibir que el viento pasa y a través de las ramas de los árboles podemos ver la presencia del viento. Asimismo, las personas que son regeneradas por el Espíritu quizás no pueden ver la misteriosa obra de Dios, pero puede percibir a través de los resultados. Es porque la persona regenerada tiene algo de diferente en su comportamiento. Su actitud a Dios y a las cosas de Dios cambian. Está en constante agonía por causa de su pecado y se arrepiente ante Dios y la fe va creciendo cada día más. De esta manera, como hemos dicho, el hombre quizás no se da cuenta, pero a través de la experiencia percibirá que es una persona regenerada por causa de qué? Del cambio producido contundentemente. En quinto punto, nosotros podemos decir que el hombre que ha sido regenerado una vez recibirá la salvación. Como la regeneración es un trabajo de Dios, no puede ser, no puede haber una marcha atrás, ni perderse. Esto quiere decir que la regeneración, una vez dada, no se le quita, no se puede cambiar. Es el que es regenerado por el Espíritu Santo permanece en este estado y no lo pierde por ninguna índole. Dios no puede fallar. Si Dios derrama su vida en el corazón del hombre, no hay nadie que pueda arrebatarlo. Romanos 8, versículos 38 y 39 nos está diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie en este universo puede separarnos a los regenerados del amor de Dios. Es porque el Señor ha depositado su vida eterna en nosotros. En 1 Juan capítulo 3, versículo 9, como habíamos leído anteriormente, también dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí en este versículo, cuando dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, se refiere a que la persona que es regenerada no puede practicar el pecado como si fuera una costumbre, como si fuera algo normal. Es porque la simiente de Dios permanece en él. Si la simiente de Dios permanece en él, este hombre regenerado ya no va a poder estar pecando libremente como diciendo, esta es mi costumbre. Los regenerados también pueden caer en pecado. O sea, eso sí, pueden caer en pecado, pero necesariamente son aquellos quienes regresan a Dios. En caso que no regresen, así como dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 19, desde el principio no han sido regenerados. No es que han sido regenerados, fallaron y ahí
se olvidaron de la regeneración y se fueron y nunca más volvieron, sino el hecho de que no han regresado es porque desde un principio nunca han sido regenerados. Por eso es que los que son regenerados serán salvos por causa de esta seguridad de que una vez regenerado está totalmente regenerado. Ahora, por último, nosotros tenemos que hacernos las preguntas. Entonces, ¿será que nosotros somos regenerados? ¿Será que yo he nacido de nuevo? En cuanto a ustedes, no sé, pero es bueno por hacer esta pregunta. En caso que ustedes sean regenerados, la simiente de Dios entonces permanece en ustedes y no hay nadie que los puede separar del amor de Cristo. Pero, ¿cómo podemos saber si somos regenerados? Como hemos dicho al principio, la regeneración es una obra netamente del Espíritu Santo. Quizás realmente nadie puede juzgar. Sin embargo, mirando el estilo de vida, mirando las obras que hace, la manera que utiliza el tiempo, el dinero, nosotros podemos discernir en cierta manera si son regenerados o no. ¿Hacia dónde está inclinado tu corazón? Esta es otra pregunta que nos ayudará a ver si somos regenerados o no. Si están más inclinados a las cosas carnales que a las espirituales, entonces simplemente no somos regenerados. Es importante evaluarse a sí mismo cada día, a menudo. Los que tienen la simiente de Dios buscarán las cosas de Dios, las cosas celestiales, y se agradarán de las cosas espirituales. Por lo tanto, en caso que a usted le guste escuchar la palabra de Dios, es casi seguro que es una persona regenerada. En caso que ustedes se consideren como regenerados, nacido de nuevo, recuerden que nada fue de acuerdo a lo que ustedes querían hacer, sino todo fue por la gracia inmensa de Dios. Esa regeneración no es porque usted se lo merece, sino es una gracia eterna de Dios. Entonces, los que no han sido regenerados, ¿qué pasa con ellos? Simplemente ellos no tienen ni siquiera interés de escuchar las cosas espirituales. Se aburren al escuchar la palabra, solo están interesados en las cosas carnales, lo que a ellos les conviene. Entonces, esta clase de personas de seguro no son regenerados. Estas personas deben humildemente postrarse delante de Dios, suplicándole que derrame el Espíritu de Santo para que también puedan ser regenerados, así como nosotros lo fuimos. Sin embargo, sin nacer de nuevo, no puede haber una entrada al reino de Dios. Esto fue lo que Jesús también había declarado, de que sin nacer de nuevo, nacer del Espíritu, es imposible poder entrar al reino de Dios. También Jesús promete a nosotros, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo afuera. Aquí es una promesa que Jesús está haciendo, que Él, a todos aquellos que vienen a Él no los va a echar fuera. Vamos a una pausa con una alabanza y luego en el próximo bloque tendremos al pastor Ever del Águila de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. Y yo me despido de ustedes deseando volver a encontrarnos la semana que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, la radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que tengan una linda noche y un bendecido domingo. Hasta luego.